La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Hoy día vamos a tocar un tema de historia, la historia de la metalurgia en el Perú. ¿Quién nos va a contar esta historia? Un investigador, un científico extraordinario, una historia increíble. Él es hijo de japoneses, vinieron cuando en Japón había mucha pobreza a principios del siglo XX. Nos va a contar cuál era el indicador de esa pobreza. Sus padres vinieron al Callao, el Perú ofrecía mejores condiciones que Japón. Vinieron, él nació en el Callao, estudió en el Callao, ingresó a la uni y ha visto cómo ha evolucionado la metalurgia en el país. La metalurgia, como ustedes saben, pues es la conversión de los metales, los minerales en metales, en todos los procesos que dan lugar a materiales metalúrgicos, no solamente piedras, sino la conversión en valor, con valor agregado de estos minerales. De eso se trata y de eso vamos a hablar hoy día con el profesor Julio Usa. Hola amigos, para el programa Ciencia Perú estamos con el profesor Julio Usa, uno de los profesores más antiguos que tiene nuestra universidad, aunque yo estoy por ahí también. Y nuestro interés es un poco conocer la historia de la geología en el Perú, pero en especial en la UNI. Gracias por aceptar la entrevista, estimado profesor. Encantado. ¿Usted ingresó qué año a la UNI? 1961. 61. ¿Y se acuerda de sus compañeros que ahora son notables en la minería? Bueno, muchos de ellos ya fallecidos. Mi Sí, pues promoción fue una de las que más fallecidos tuvo, bueno, por distintas circunstancias, ¿no? Pero esa es la realidad. varios Y algunos de los que sobreviven están ya radicados en el extranjero, se fueron al extranjero. sí, a radicarse, con sus hijos que emigraron y se los llevaron a ellos. Claro, sí, eso es lo que ocurre generalmente con los hijos que se van al extranjero, los llevan. ¿Y usted cómo le fue, familia, Bueno, yo hijos? soy hijo de inmigrantes y en ese sentido debo reconocer la gran acogida que tuve del país. Mi padre, ¿no? Tuvo la oportunidad que en su país de origen no lo tuvieron, pero acá está. Y gracias a eso es que pude heredar una educación de la que hoy disfruto. ¿Qué año ingresaron sus padres acá a Perú? En 1917, 1921. Años movidos en el mundo. Bueno, eso ya época antes de la guerra, ¿no? Era un momento en que eran propicios para hacer la inmigración, porque después se cerró. Sí, y ustedes pasaron momentos difíciles en la guerra acá. Bueno, relativamente, bueno, nosotros fuimos afortunados en ese sentido. No teníamos muchos bienes, así que no fuimos, no sufrimos las consecuencias de los saqueos, esas cosas. A En ti- su a momento veces, dado sí los hubo, ¿no? a veces es ventajoso no tener propiedades. Bueno, es relativo. Esto cuando se maneja políticamente tiene un valor relativo. ¿Y sus padres a qué se dedicaron? Ellos de entrada fueron al comercio. Al comercio. Comercio, porque tenían unos parientes que ya tenían comercios acá y entonces heredaron parte de esos negocios. Ah, ¿y le contaron sus padres por qué vinieron a Perú? Bueno, las condiciones en esa época, la situación del Perú era mucho más favorable que en Japón.
Mi padre, me acuerdo, ellos fueron de Okinawa. Me acuerdo que para almorzar, llevaban en su mochila un camote asado. Ese era su almuerzo. ¿Dónde allá? En Japón, en la chacra, en el campo donde vivían. ¡Wow! Y la imagen que tenemos que en Japón se come mucho arroz. Bueno, se come arroz, pero como para días de fiesta. En esa época el consumo de arroz era un bien muy apreciado, que no era para el uso cotidiano. Claro, en esa época el Asia era el arroz, pues. Y acá no tanto, ¿no? No había arroz acá. No, acá era un país que cuando ellos vinieron se sorprendía de lo desierto que era la costa. Ellos se pensaban que con tremenda costa mucha gente estaría pescando y no encontraba a nadie. Eso le llamaba la atención. Y lo poco que se consume, que se consumía de pescado también. Bastante pescado acá, bonito, había... No, pero para los japoneses acá se consumía muy poco pescado. Así. Les llamaba la atención de que la cosa estuviera desierta, pues. Aquí me acuerdo en algunas playas había muy cangrejos, Claro. carreteros, En el todo río tipo. Rima se pescaban camarones. ¿Usted vio eso? Claro, sí, yo he estado en el río Rima, entre las Caray, piedras buscando camarones. como ahora hace el río Cañete, ¿no? El río Cañete, bueno, no sé si ahora lo pondrán, pero como, como anécdota, pero así en forma natural dudo. ¿Y en qué barrio vivió usted en su Callao, niñez? en Callao, En el Callao. el barrio de Constitución, ¿Y el colegio? 2 de mayo. La primaria lo hice en un colegio peruano-japonés, de la colonia japonesa. ¿Ya? Ahí aprendimos el japonés, terminamos la primaria y ahí ingresé el 2 de mayo al Callao. Como nos mudamos, yo me trasladé y ingresé a Alfonso Ugarte Lima, del cual egresé para ingresar a la UNI. ¿Ingresó al toque o tuve que esperar? No, no sé si fue afortunado o no, no sé, pero sí, ingresé en primera intención. Así, ¿no? En esas épocas había que hacer exámenes escritos Claro, el examen de mención eran los famosos 5 problemas. y Entonces, también había una entrevista personal. no, en el caso nuestro no hubo entrevista personal. No, no lo hubo. Para los arquitectos dice que había una cosa así. Claro, en esa época formaba parte del modus del examen. ¿Y por qué la geología? Yo no tengo antecedentes. Yo escogí porque viendo el catálogo. Y leyendo el catálogo, la carrera que me impresionó fue la de minas. ¿Ya? Porque decía que para ser minero había que ser ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero electricista. Entonces dije, esta es la carrera que yo quiero. ¿Así? Para ser ingeniero de minas había... Así decía el catálogo. Y la geología no había esa... No existía todavía la especialidad. La geología se creó recién, de pasado el 67, 1967, pasado. Porque cuando yo ingresé solamente existía la Facultad de Minas. Ujú. Y la especialidad de metalurgia recién se creó en 1967. Cuando yo egresé, salí como ingeniero de minas. Porque Ah, siempre me dediqué a la metalurgia. usted, oiga, yo seguí una maestría en ciencias en la escuela de posgrado y aquí tenía el profesor, un profesor uruguayo A bien, Giglio, Martín Giglio. bien alegre. ¿Qué fue de él? No sé, porque yo después estuve un buen tiempo radicado fuera, en Argentina. Ah, ¿usted ha ido allá? Estuve allá en la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Pero Comisión de él me Energía. llegó a enseñar, no me enseñó porque yo ya había egresado, pero trabajé con él en cristalografía. Claro, él Por casa, profesor César nos Rutilio. hacía cultivar los cristales. Íbamos a San Marcos ahí a medir los ángulos. De los cristales. Sí. Sí, él había hecho un doctorado en Alemania, no sé si en Gotinga. Puede ser, sí. Sí. Trajo la escuela alemana pues, para la clasificación de los cristales. Ciertamente. Bueno, ¿y cómo usted ve la evolución de la metalurgia en el Perú? Bueno, la metalurgia en el Perú no ha pasado de ser de la parte extractiva, ¿Nada más? nada más. Porque no ha habido intentos del gobierno, sobre todo en la época de los militares, en la época en que estaba
este organismo latinoamericano para el desarrollo, Raúl Brevich, un argentino. Él preconizaba la industrialización de Latinoamérica como manera de independizarse tecnológica y científicamente. Pero su tesis, si bien caló fuerte, es decir, tuvo muchos adeptos en Latinoamérica, fracasó en toda Latinoamérica. Los únicos que seguían siendo metalúrgicamente industrializados Argentina, México y Brasil. Venezuela tenía algo de incipiente de siderurgia y Colombia también. Nosotros también tuvimos un intento con la fabricación y ensamblaje de autos, pero no pasó más de ensamblaje. En los años 70, ¿no? Sí, la fundición de partes de piezas fracasó. No sé si por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, no sé la razón. Pero sí hubo intentos de parte del gobierno. Sí, pues ciertamente. Yo me compré mi Toyotita en el año 74. ¿Ya? Toyota Corona. El Toyota Corona ensamblado acá seguramente. Seguramente. Sí, sí. Pero en el año 63 hice prácticas como técnico electricista en SIDER Perú, Claro. Sogesa. La Sociedad de Gestión Sogesa. Sí, ¿usted estuvo ahí, visitó? Yo visité, porque cuando era estudiante visitamos la planta. Era uno de los embriones para el desarrollo de la industria siderúrgica, pero no pasó más que un intento, porque hoy en día SIDER Perú está cerrada, no funde. Ha sido ocupada por una empresa brasilera que lo usa como almacén para sus productos Claro. de importación. Así es. La delocalización de las industrias ha dado lugar a que se elijan ciertos países como centros productores. Perú no lo ha sido, pues, lamentablemente. ¿Y a qué cree que se debe esa dejadez tecnológica? En parte por política de gobierno y en parte por política empresarial. ¿Cómo así? No le importa, No le ven el mercado. o sea, no había suficiente mercado y la abandonaron. Sí. Y de parte del gobierno tampoco hubo el suficiente estímulo para acicatear el desarrollo de la industria, ¿no? Siempre estuvimos a merced de los precios competitivos y de la importación de mercadería. Claro, y ahora pues estamos en esta situación. La minería, la metalurgia extractiva, no hemos hecho ningún rengloncito diferente de eso, pura extractiva. Pura extractiva. La parte que más ha evolucionado es lo que es refinación de metales. Ajá. O sea, pasar de metales, de minerales a metales. Eso sí hemos hecho algo en el sentido de que en vez de exportar mineral de zinc, importamos horas metal como zinc. El cobre, por ejemplo, ¿hasta qué grado de pureza se llega acá? 99,9. 99. Se exporta como ánodos y como cátodos. Semi-elaborados. Son productos semi-elaborados, no son productos acabados. ¿Y los famosos alambres de cobre hacemos en el Perú? Hacemos, pero hoy en día pues la importación Barre con todo. avasalla con todo. Chile no ha podido soportar esa competencia a pesar de que tiene una industria de cobre. Sigue siendo productora de cobre primario. Caray, es una pena que no logremos salir de esa situación. Entiendo ahora que China está barriendo con todos los mercados. China ha revolucionado el comercio. Ha impuesto un nuevo criterio de cómo producir más barato, asequible a todos los mercados. Antes la producción de artículos manufacturados eran productos selectivos, precios caros. Y como los centros productores eran los que controlaban, tenían el monopolio de la producción, entonces se volvió un mercado que dependía del centro de producción, no del centro de consumo. Claro, o sea que efectivamente hoy en día incluso se habla de barreras arancelarias para evitar que los productos chinos invadan todo. Claro, cuando los países son poderosos pueden hacer uso de esas herramientas, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Estados Unidos se da el privilegio de si no producimos nada, no podemos hacer barreras, pues, ¿no? lamentablemente. Y, Pero el esquema de desarrollo está cambiando hoy en día. ¿cómo así?
que ya no hay que pensar en producir barcos, autos, aviones, nada de eso. Hay que especializarse en bienes de consumo que sean mercados nichos. O sea, yo si quiero producir autos, no tengo por qué aspirar a producir autos, sino piezas fundamentales de los autos. Ajá, o Tener, sea, que una especie de con patentes, ¿no? claro, como hacen los israelíes, por ejemplo. Ellos venden piezas y esas piezas están en todos los artefactos electrónicos de todas las marcas. A ellos no les interesa qué marca lleva. Sabe que en los productos de los distintos productores está ese producto que ellos fabrican. Claro, conozco ese caso de un primo mío que estudió en la uni, ingeniería mecánica eléctrica, se fue a Estados Unidos y tiene una empresa que hace piezas de avión, le envían los planos por la computadora y ahí tiene ahí con láser, hace piecitas Claro. para los aviones. Y eso le conviene a las grandes empresas también, porque de esa manera ellos reducen costos. No Eh, tienen su propio no, laboratorio, su claro. planta, simplemente envían los planitos y regresan. Ah, pero volviendo un poco a la historia, usted ingresó en 61. ¿Cuántos alumnos ingresaron a la En esa facultad? época éramos como alrededor de 30. Para todas Sí, las... y la facultad funcionaba en el segundo piso del pabellón central. Toda la facultad, Así, en el segundo piso del pabellón central. 30. ¿Y cuántas chicas Y lo había? compartíamos con petróleo, ¿ah? Así. Sí, lo compartíamos con petróleo. Chicas no había ninguna. Cuando yo ingresé no había mujeres. Me acuerdo que en la semana de facultad hacíamos sorteo para ver quién ponía a la hermana como Ah, reina reina de la de la facultad. facultad. ¿Y usted tiene hermanas a propósito? Sí, bueno, tenía porque ya fallecieron. ¿Cuántos hermanos le quedan? Éramos solamente de un hermano menor. Ah, ¿y a qué se dedica él? Él emigró también, él trabajaba en Sauder como economista. Por razones Ah, políticas emigró. Se radicó e instaló su propio negocio ahora. Dejó la economía y instaló su negocio propio. y las mujeres entraron a la facultad, la primera, ¿se acordará? ¿Qué año? La primera, Tasaico, Delia Tasaico, que fue metalurgista, hija del que era presidente del Banco Minero. ¿En qué año sería? Eso fue, ella egresó 2 años después que yo. O sea, ella habrá egresado en el 62, 63, habrá ingresado. Sí, porque me acuerdo que en el año 67, que ingresé yo, habríamos pues, sido un millar de muchachos y habían dos chicas, una en física y otra en minas. Dos chicas en todo el año, pero eso ha cambiado ahora, ¿no? Sí, ahora, bueno, con la liberación, pues la igualdad de géneros da más oportunidades, ¿no? Y la misma necesidad de trabajar también hace que ya no se discrimine tanto por sexo. Y a lo largo de la historia, desde el 61 hasta ahora, ¿en qué años, en qué periodo le ha parecido los momentos más difíciles para la universidad? Yo hay una época que yo me ausenté del país y me parece que fueron bastante difíciles durante el gobierno de la Revolución Peruana. Yo no estaba allá acá. En la revolución. Y cuando hubo la revolución, yo salí del país en el momento que hubo el golpe de Estado que derrocó a Belaúnde. Sí, Entonces aquí fue tuve un buen difícil. tiempo fuera y solamente tenía noticias por diario, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, en Argentina se veía con simpatía el movimiento revolucionario peruano. Argentina es un país donde la gente está muy concientizada políticamente Sí, ahí están pues los peronistas. y ellos simpatizaban mucho con los movimientos populares, pues. Para ellos lo que estaba haciendo el Perú era lo mejor que podía hacer Latinoamérica. Así lo pensaban ellos, menos los peruanos, ¿no? Aquí sufríamos un poco, pero luego hubo los años 74, el Sendero Luminoso. ¿Usted estaba por acá? No estaba por acá. O sea que usted se ha perdido esos momentos trancas. Claro, la época crítica, lo que yo sé de Sendero es porque me lo contaron, Te lo contaron más ¿no? bueno. Pero sí viví la resaca. Cuando yo regresé acá y empecé a trabajar, todavía había movimientos senderistas. Todavía había. Todavía había movimientos senderistas. Sí, pues sí, algunos alumnos
los metieron en la cárcel. Y los hechos recientes, un poco complicados que estamos viviendo. Bueno, lo que pasa es que creo que estamos viendo consecuencias de la politización que ha sido, que las mismas autoridades universitarias han introducido en la universidad, ¿no? No se puede evitar que la política se introduzca dentro del campus universitario. Lo que es criticable es cómo se manipula. Entonces, un poco lo que estamos viendo. Y el populismo que se ve en el campo político también se ve el populismo en el campo universitario, lamentablemente, ¿no? Sí, pues, o sea, la utilización también de la universidad para fines políticos siempre es... Lamentablemente. Se supone que en un ambiente donde la gente pensante puede discernir mejor, no sucede eso, se contagia. Ahora, los estudiantes que yo entrevisto, que son muchos, no están interesados en política, parece que es un grupo pequeñito. Lamentablemente, pues. Es que quienes manejan políticamente no tienen que ser grupos grandes, sino que algunos son grupos pequeños, fuertemente ideologizados y fuertemente organizados. Esos son los que perduran. Lamentablemente, la mayoría indiferente es víctima de eso. Y hay algunos estudiantes que están muchos años y siguen como estudiantes, ¿no? Esa es la crítica que se hace del subempleo en el Perú. Una de las formas de subempleo, cómo se esconde la estadística de subempleo es a través de los estudiantes eternos, que gozan de pasaje universitario, gozan de servicio médico y no aparecen como desocupados. En el centro médico me dicen que hay estudiantes con 60 y pico años de edad que siguen atendiéndose como estudiantes. Absurdo, ¿no? ¿60 años? Sí, como anécdota, ¿no? Tienen carnet universitario, asisten a los centros médicos. No sé si eso se habrá corregido, pero... Bueno, y entonces, las perspectivas que usted ve para la metalurgia, por lo que veo, no es muy optimista si vamos a seguir extractivos. No, lo que pasa es que acá hay que darle un giro a la manera de darle valor agregado a los metales. No pensar en la metalurgia tradicional, de fabricar barcos, fabricar ferrotrenes, esas cosas. No. Ahora tenemos que pensar algo más pequeño, pero que sea un bien que los use todo el mundo, independientemente de la marca que sea. Lo que hay que vender es la idea, la patente. Muy bien, buena idea. Para terminar, ¿tiene hijos, nietos? No, yo me casé pero no tengo hijos. Por la misma vida errante que tenía, yo he viajado mucho tiempo. Un viajero empedernido. Sí, la verdad es que acabo un balance y es lo que me achaca mi mujer. Te casas con vos te casaste con ella, es argentina. ¿Conmigo o te casaste con la profesión, no? Con vos, sí, pues típicamente argentino. Y lamentablemente, bueno, me atrajo mucho más la profesión. Bueno, así es pues la gente que se dedica a la ciencia y a veces se olvida y las esposas se quejan como siempre, pero bueno, es inevitable cuando uno es en cierta manera, no sé si obsesionado, pero con una fuerte vocación científica, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy en día el matrimonio también, por ejemplo, hay mucha gente que no se casa, No, pues así es. ¿no? Porque sabe que el matrimonio es un compromiso muy serio, se quiere derechos y obligaciones muy serias. Entonces la gente, en precaución a eso, para evitar esos problemas futuros, prefiere no casarse. Sí, güey. Así es. Bueno, estimado profesor Julio Usa, ha sido un gran placer conversar con usted recordando esos tiempos. Dígame a propósito, ¿usted conoció a Alberto Benavides? Sí, lo conocí ya como empresario. Claro. No venía a dar conferencias. No, pues claro. Y Fausto Zabaleta. Él fue mi profesor. ¿Así? Ese es mi tío. ¿Ah, sí? Así. Ah, Yo sí. soy Montoya Zabaleta. Ah, caray. Se nos fue, caray. Él era jefe de práctica del profesor, quien fuera rector. Mario Samame Mario Bollo Samame era, Bollo. sí, pues su alumno, su preferido ahí.
tomaba su avioneta para irse a Minsur A Mesur, sí. tempranito y regresaba en la noche. Qué tremenda vida. Exacto. Se iba de natación a las 6 de la mañana Sí, y sí, después iba a la oficina. tremenda vida. Caray, bueno, pues, ¿qué otro personaje? Tenemos muy gratos recuerdos de él. Con Fausto Zabaleta no solamente estuve tratando los niveles de alumnos, sino también como profesional les hice varios trabajos. Nos invitaba a hacer trabajos en su mina. Venía especialmente acá a la facultad a buscar. Quiero que mis alumnos sean mis consultores, ¿no? Para resolver sus problemas en Minsur, en San Rafael. Y a Guido Castillo, A él no, si no lo conocí. Lo conocí de referencia. de referencia. Sí. ¿Qué otro grande conoció usted que está ahora? Lo que pasa es que ya los que yo conocí han fallecido, lamentablemente. Se nos están yendo. Sí. Bueno, muchas gracias por esta muy amable No, entrevista. cuando quiera, usted siempre es bienvenido. Le voy a venir cuando cualquier duda de metalurgia, pasaré por acá. Claro, cuando guste. Gracias, amigos. Ha sido un encuentro con el profesor Julio Usa y será pues hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Nos Encantado, vemos. hasta siempre. Perfecto. Bueno, amigos, muy agradable la entrevista con el profesor Julio Ota y me encantó cuando quiso enviarnos un saludo al encuentro científico internacional, porque él ha participado también en el encuentro científico internacional. Entonces él dijo, quisiera dar un saludo para recordar momentos que me parecen importantes y les voy a pasar ahora esa partecita, ¿ok? Vamos a ver. Hacer un reconocimiento de la labor loable de Modesto Montoya, en época en que en la universidad, en la UNI, la ciencia era muy vapuleada y ninguneada. La única voz que de estímulo que veía en hacer labor de investigación era la de Modesto, y quien organizó entre sus múltiples actividades sus famosos encuentros de verano, que hoy en día se sigue reproduciendo con éxito. Muchas felicitaciones, Modesto. Muchas gracias, Julio, muy amable. Muy bien, ha sido Julio Usa que aquí en la entrevista que hemos hecho en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Gracias, amigos, por haber escuchado a nuestro amigo Julio Usa, ingeniero metalurgista, hijo de japoneses inmigrantes que vinieron al Callao porque en Japón, en esa época, pues no se vive bien. Imagínense, se comía un camote. Era la comida de Japón a principios del siglo XX, pero con conocimiento, con ciencia y tecnología han llegado a construir, a levantar un país que es eh, altamente tecnificado, con alta ciencia, y los habitantes de esa pequeña isla tienen uno de los mejores, de los más altos niveles de vida. Bien, amigos, no sé si habrá pues alguna pregunta de nuestros colegas. A ver, Joel Jack Ewa dice, profe, buenas noches. Muy bien, Alejandro Guerra, aló Modesto, Perú, antes que minero debe ser metalurgista. ¿Por qué desaparecieron el banco minero, tanto mineral para que lo aprovechen otros? Los minerales, pues, son recursos naturales. Lo importante es darles valor agregado. Y eso, como dice el profesor Julio Usa, hasta ahora no se hace. Los gobiernos han abandonado prácticamente estas actividades de valor agregado a los recursos naturales y, como se dice, exportamos piedras, que sirve para sobrevivir, pero no para vivir como Japón, que sin recursos naturales, ahora con ciencia y tecnología tienen un nivel de vida entre los más elevados, los más altos del Perú. Casa JLL dice, cuánto gusto escuchar y ver al ingeniero USA, que le encantaba el café cortadito, qué gusto de verlo y oírlo. Mira, ve, Casa GLL. A la gente Guerra dice,
Alejandro Guerra dice, le hemos dado mucho tiempo a los políticos sin resultados positivos. Revolución, la revolución científica y tecnológica, Alejandro. Joel Yaquevo dice, profe, tantos profesionales tenemos a un pueblo ignorante, en la mayoría se tiene que hacer, profe, más un por los pueblos o comunidades profundas. ¿Ah? Hay que hacer más por las comunidades profundas. Y eso significa educación, educación a todo nivel para que tengamos el espíritu innovador, creativo y de esa manera sacar a nuestro país de la pobreza en la que se encuentra. Olga Veramendi Salina dice, muchas gracias por su programa, maestro Modesto Montoya, que Dios lo bendiga siempre. Muy bien, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Esperemos pues que eh, seamos cada vez más por la ciencia, hagan like, promuevan este programita, Encuentro con la Ciencia, para que seamos más. Eso con todo corazón les agradeceré y por supuesto también les convoco ya a ir escogiendo sus candidatos a presidente de la República. Hay que tener mucho cuidado, no vayamos a nombrar a alguien que no tiene cariño por la ciencia o que es un charlatán, un prepotente, un dictador, alguien que sepa gobernar para el Perú y por el Perú. Muy bien, amigos, los dejo. Será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.